no sé vosotros, pero yo en el trabajo escucho la radio de un servicio a otro y todas las semanas escucho de escritores que presentan libros motivacionales, de autoayuda, de iniciativa, de estímulo para sentirse bien uno mismo, crecer en personalidad, en éxito. Y supongo que todo esto tiene que ver por el alto índice de suicidio que está habiendo, ¿verdad?, en los últimos años. Y es algo muy, muy triste. Y lo más triste aún es que los títulos de estos libros son 10 claves para el éxito. 10 reglas que te diferencian de los demás. 7 pasos para triunfar. Y si escuchas su contenido es bastante triste, bastante lamentable cuando ves a los escritores diciendo qué es lo que han propuesto en estos libros, ¿verdad? Primer paso para tener éxito: creer en ti mismo. Mantén la perspectiva. Rodéate de positividad. Aprovecha las oportunidades. Estas son las claves de los hombres. Es decir, ciegos que guían a otros ciegos. Pero qué privilegiados somos, ¿verdad? Qué privilegiados somos los que estamos aquí. Hemos escuchado la palabra, hemos entendido el Evangelio y a la luz de la palabra vemos cómo Dios utiliza otras claves de éxito, que son muy distintas. Preparación, planificación, anticipación, provisión, sacrificio, ¿verdad? Estas son las claves. Estas son las claves que llevan al verdadero éxito. Y en esta mañana os animo a abrir vuestras Biblias en 1 de Pedro 1, donde estaremos viendo los versículos 20 y 21. Y Pedro presenta en estos 2 versículos 2 verdades que te motivan a crecer en fe, esperanza y obediencia. 2 motivos que te hacen crecer en fe, esperanza y obediencia. Y permitidme que voy a leer desde el versículo 18, dice así la palabra del Señor: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando leemos 1 de Pedro, rápidamente nos damos cuenta que se está dirigiendo a creyentes que están sufriendo. Y estos creyentes han tenido que huir de sus ciudades y refugiarse en otras. En el primer versículo habla del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es lo que ahora mismo llamamos Turquía. Y vemos claramente que el tema de esta carta es el sufrimiento, pero Pedro muestra que este sufrimiento va unido a la gloria de Dios y su gracia redentora. Pedro alienta a los cristianos a no frustrarse si sufren. Y es algo que tenemos que entender. Alienta a los cristianos a no frustrarse si sufren, pero por Cristo. Porque ese sufrimiento se transformará en gloria. Y más adelante dirá: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de la gloria os regocijéis con gran alegría. El sufrimiento no debe asustar al creyente. Al revés. Como hemos visto, ¿verdad?, en Mateo, cómo Jesús anima que cuando sufre el cristiano lo que debe hacer es regocijarse y alegrarse, ¿verdad? Pero siempre y cuando ese sufrimiento, ¿verdad?, sea por Cristo y no por nuestras torpezas. Que muchas veces pensamos que estamos sufriendo por Cristo y lo que estamos sufriendo es porque somos bastante torpes en hacer lo que deberíamos de hacer, ¿verdad?
Así que algo también importante es que tampoco estamos llamados a buscar la persecución. Lo vemos a lo largo del Evangelio. Pero si nos toca sufrir, debemos regocijarnos. Dice también en su palabra, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estamos viendo todo lo que Pedro ha dicho anteriormente, ¿verdad? Pedro nos está enseñando que los sufrimientos de Cristo van unidos al restablecimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto? Pues que nuestros pecados trajeron a Cristo a este mundo para sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Está presentando a Cristo como el mayor ejemplo de sufrimiento injusto por manos de pecadores. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6, 23. Y Pedro quiere hacer ver a sus lectores que la más extrema y cruel injusticia de los hombres cayó sobre el único justo, que no debería de haber muerto, al no haber ni pecado ni haber nacido en pecado. Pero su sacrificio resultó en el mayor triunfo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, debe ser de gran consuelo para el cristiano saber esto cuando está sufriendo injustamente. Todos conocemos a Juan como el apóstol del amor, o a Pablo como el apóstol de la fe, pero a Pedro, ¿cómo le conocemos? Le conocemos como el que le negó 3 veces antes de que cante el gallo. Sí, pero Pedro ahora tiene que ser conocido y quiere ser conocido como el apóstol de la esperanza. Y si leemos toda esta carta, veremos que la esperanza, la gloria están al igual que el sufrimiento. El cristiano ha sido llamado a vivir en esperanza. Todos, ¿verdad? Tenemos que tener esperanza. ¿Todos? Eso es lo que se nos anima a lo largo de toda esta cantidad de libros. Pero ¿quién puede tener esperanza? Los únicos que conocen a Dios. Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos. Cristo, por eso podemos tener nosotros esperanza. Y es por medio de esa esperanza recibida que obtendremos una herencia inimaginable. Vemos a partir del versículo 3 hasta el 12, cómo Pedro explica que aunque lleguemos a sufrir, somos las personas más afortunadas que hay en la tierra. Porque Dios nos ha preparado, por medio de Cristo, una herencia segura, protegida, inmaculada, que no se marchita. Y claro, cuando veo la palabra seguro, rápidamente me aparece mi deformación profesional, porque yo trabajo para los seguros. Y te das cuenta las coberturas que tienen esos seguros y tristemente nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Veo cuando voy a las viviendas, tengo que revisar cuál es su póliza, si es una póliza estándar, si es una póliza sentido común, si es una premium, y la más elevada es la VIP. Sé que cuando hay una VIP, lo primero que tengo que hacer es llamar, hacer fotos y mandárselo, pero aún así, nunca se quedan las cosas como estaban, realmente no tienen, se queda con ese valor que tenía anteriormente. Aquí, todo lo que hay aquí, en este mundo, ¿verdad?, va a estar dañado. Pero Pedro está diciéndoles a sus oyentes que Cristo ha provisto una heredad segura, una heredad segura.
en los cielos. Y a nosotros también nos asegura que la recibiremos. Y esto es muy importante. En los versículos del 13 al 19, Pedro explica cómo el cristiano es capaz de llevar una vida en santidad. Y lo dice de 6 maneras, ¿verdad? Muestra 6 formas de santidad que se pide al cristiano. Primero, ceñir el entendimiento. Segundo, siendo sobrio. Tercero, poniendo la esperanza en la gracia que le espera. Cuarto, no conformarse en los deseos que tenía antes como un ignorante. Quinta, apartándose del pecado. Y sexta, conduciéndose con temor. Y haciendo un repaso de lo que Pedro ha venido diciendo en esta carta, ahora vamos a ver estos 2 versículos, versículos 20 y 21, donde vamos a ver la primera verdad que encontramos es que el hombre debe de estar motivado, ¿verdad? Debe estar motivado a crecer en fe, esperanza y obediencia. Es la provisión de Dios, porque Él estaba preparado antes de la fundación del mundo. Primera verdad que encontramos que te motiva a crecer en fe y esperanza, la provisión de Dios. Sabemos por experiencia, ¿verdad?, que para llegar a cabo un plan concreto o un propósito, tenemos que hacer, ¿verdad?, una provisión, tenemos que calcular lo necesario, tenemos que hacer una planificación y hacer un buen cálculo de los posibles imprevistos, o aún así, no sé qué pasa, que siempre se tuercen las cosas. Nunca alcanzamos a hacer las cosas como queremos hacerlas, ¿verdad? Y en la epístola de Santiago, en el versículo 4, nos dice, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Dios dispone. Pero, este pero es importante, cuando Dios decide llevar a cabo un plan, nada ni nadie puede frustrarlo. ¿Por qué afirmamos esto? Porque Dios lo dice en su palabra y eso es más que suficiente. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras, como es Él el que organiza las cosas de este mundo. Y además vemos a lo largo de todas las Escrituras cómo se cumplen sus planes. Y no solo se cumplen, sino que Dios es el que marca el curso y el ritmo de la historia. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es necesario que Cristo estuviera preparado antes de la fundación del mundo? Y para dar respuesta deberíamos entender lo que ocurrió en Génesis 3 y ver cómo Adán y Eva se dejaron engañar por Satanás al creerse sus mentiras. Así que esta provisión no ha sido algo azaroso en el último momento, sino que Dios ya tenía en cuenta lo que iba a ocurrir. Y lo peor de todo, ¿verdad?, de este engaño que sufrieron, es que decidieron desobedecer a Dios pecando contra Él, creyendo que sus deseos de promocionar debían ser satisfechos. Y tristemente conocemos la historia. Pero en medio de esta triste historia, esta triste situación, Dios dio un mensaje de esperanza al hombre y a la mujer, anunciando la derrota de Satanás por medio de la simiente de la mujer, y lo vemos en Génesis 3:15. Esa desobediencia tuvo consecuencias nefastas para todos nosotros, ya que su pecado mostró la rebeldía del hombre contra Dios. Pero Dios no solo preparó a su Hijo para ser nuestro Salvador, sino que formó un sistema coherente para que entendiésemos algo muy importante, la doctrina de la sustitución. Preguntaréis, ¿qué es la doctrina de la sustitución? Pues una vida perfecta e inocente pone su vida por la de un culpable, para que un día, ¿verdad?, lleguemos a comprender y conocer la necesidad que tenemos de la redención.
Dios comenzó su propósito, como vemos en Génesis 3, proveyendo vestimenta para Adán y Eva, matando un animal. En Génesis 22, Dios provee un carnero para librar a Isaac. En Éxodo 12, Dios pide a su pueblo sacrificar un cordero para librar de la muerte a los primogénitos. Y vemos también en el libro de Levítico un sistema de sacrificios de animales apuntando a la necesidad de perdón de pecados. Los profetas, y en especial Isaías 53, anuncia la llegada del Mesías, el Hijo de Dios, quien cargará con los pecados de sus hermanos. Y por fin, ¿verdad? Cristo, la llegada de Cristo, el Hijo de Dios, el anunciado, el único sacrificio válido que podía satisfacer a Dios Padre por el daño moral producido por nuestros pecados. Y como hemos leído en los versículos 18 y 19, Pedro presenta a Cristo como la provisión de Dios, como ese cordero perfecto, sin tacha, preparado antes de la fundación del mundo, para perdonar nuestros pecados. La sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No le pilló por sorpresa lo de Adán y Eva. Y esto se llama presciencia. Es decir, conoce de antemano lo que va a ocurrir. Y para el cristiano esto son muy buenas noticias. Pero para el que le rechaza son malas noticias. Cristo no fue una solución de última hora. Es el plan perfecto de salvación. Las Escrituras nos enseñan que la Trinidad decidió dar solución al pecado del hombre antes de llevar a cabo la creación, y Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tendría que verse obligado a tomar forma humana y morir en la cruz para salvar a los hombres y responder así con su vida como el único sacrificio aceptable que haría posible el perdón de nuestros pecados. Así que cuando venimos aquí a alabar al Señor, a adorarle, es importante que recordemos esto. Estas canciones que hemos cantado, ¿verdad?, nos recuerdan lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y qué mejor que el primer día de la semana venir a recordar esto, a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Pedro indica que todo este plan de salvación, ¿verdad?, señala el amor que Dios tiene por sus escogidos. Esta muerte fue planeada, no es un accidente, pero a los ojos de los hombres, Jesús fue asesinado cruelmente. Pero a los ojos de Dios es lo que hizo posible la salvación de los pecadores. Vemos este cambio radical en Hechos 2, como Pedro se expone ante la gente, ante la muchedumbre, ante los gobernantes, diciendo que Cristo ha resucitado y es la prueba definitiva del perdón de nuestros pecados. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva del perdón de nuestros pecados. Dios Padre lo colocó a su diestra como señal de haber quedado satisfecho y complacido. Por eso Dios resucitó a su Hijo, para que podamos entender que Él ha quedado satisfecho, que nuestras pagas, nuestro pecado ha sido pagado. Pedro indica que todo este plan de salvación, como hemos dicho anteriormente, está señalando el amor que tiene Dios por sus escogidos. Se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, dice el versículo 20. En las Escrituras vemos cómo Dios Padre carga contra su Hijo toda su ira, mientras que los cristianos hallamos su favor
inmerecido. Pedro señala que no hay nada fuera del control de Dios, y esta verdad debe de animarte. Esta verdad debe de animarte. No hay nada fuera del control de Dios. Así que esta verdad debe producir en ti obediencia, fe y esperanza. Esta es la provisión del cristiano. A la luz de esta verdad, los cristianos no debemos temer por los acontecimientos futuros. Y la verdad es que cuando uno pone la televisión, no son muy halagüeños. El cristiano no debe temer por los acontecimientos futuros. Lo primero, porque sabemos que es Dios el que dirige los tiempos y ha provisto lo necesario para sus hijos. Segundo, que conocemos cuál es el fin de todas las cosas. Y su segunda carta de Pedro va a explicar cómo van a acabar las cosas. Nosotros sabemos cómo van a acabar las cosas. Reinando Cristo. Reinando Cristo. Tercero, y importante, ¿verdad? Tenemos su iglesia para recordar estas verdades. Y así podríamos decir un sinfín de beneficios que ha hecho posible ese sacrificio para cada uno de nosotros. Y la segunda verdad que te debe motivar a crecer en fe, esperanza y obediencia es la persuasión de Dios. Fijaros, versículo 21. Por medio de Él sois creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro termina esta sección, ¿verdad? Desde el versículo 12, desde el versículo 13 hasta el 21, recordándonos, ¿verdad?, sobre algo y un tema muy importante, que es la resurrección. Termina esta sección en el capítulo 21 que por medio de Cristo ellos tienen fe, porque Cristo lo ha hecho posible por su sacrificio en la cruz y su resurrección. Como he dicho anteriormente, la resurrección es una pieza principal en la fe cristiana. Y Pedro lo sabe y quiere insistir a sus lectores que no es necesario que le hayan visto para creer en él, como nos dice en el versículo 8, 1:8, dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Dios sacrificó a Cristo para nuestra redención y lo resucitó al tercer día para glorificarlo, honrarlo y exaltarlo, como dice Hebreos. Sin resurrección no hay fe, y sin fe no es posible agradar a Dios, y por tanto seguiríamos en nuestros delitos y pecados, siendo enemigos de Dios. Y también a lo largo de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Pablo escribe en 1 Corintios sobre la resurrección. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vuestra fe, y somos los más tristes del barrio. Pedro señala de nuevo aquí, ¿verdad?, la esperanza del cristiano. Versículo 21, al final: de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La esperanza del creyente
es la que le hace vivir y tomar decisiones acorde a lo que ahora es como hijo de Dios. El cristiano se diferencia del resto porque vive en esperanza, como hemos leído en el versículo 3, dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y nos preguntamos, ¿qué es esto de vivir en esperanza? Cuando somos nacidos de nuevo, recibimos recursos que antes no teníamos. Y la esperanza es una virtud del cristiano, que espera lo que ocurrirá en el futuro. La esperanza es equivalente a la fe, aunque la podemos diferenciar. La fe consiste en confiar en Dios, en lo que ha dicho y ha hecho en su palabra, en el pasado y en el presente. Mientras que la esperanza se centra en lo que hará en el futuro. Y con esto quisiera, hablando concretamente de la fe, quisiera hacer una pequeña explicación sobre la fe y la esperanza del cristiano. Algunas veces hemos oído algún evangelista o nosotros mismos hemos dicho, ¿verdad?, la expresión todos tenemos fe. Si no fuera así, no pondríamos el despertador y adelantaríamos, atrasaríamos una hora, ¿verdad?, la noche anterior, para que al día siguiente sonara. No iríamos a la parada a esperar el autobús, o no plantaríamos unas semillas para que crecieran al cabo de unos días. Pero este tipo de fe nada tiene que ver con la fe salvadora que el cristiano recibe de parte de Dios. La fe de poner el despertador, de esperar el autobús, es una fe basada en experiencias, en conocimiento que adquirimos por la repetición, la rutina, el hábito, la costumbre. Pero la fe y la esperanza que el cristiano recibe es el regalo que Dios da cuando escuchamos el Evangelio y nos lleva al arrepentimiento. Esta fe y esta esperanza solo se recibe por gracia. Nada de tus experiencias, nada de tu inteligencia, nada de tus habilidades, nada de esto te puede llevar a la fe y a la esperanza salvadora. Así que, como dice Pablo también en otra de sus cartas, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. ¿En quién debemos poner nuestra esperanza y nuestra fe? Os pregunto. Sencillo. En quien nos la ha dado. Es decir, Dios, por medio de la muerte de Cristo y su resurrección, hace posible que la tengamos. Y esto es importante, que lo entendamos. Muy importante. Es Dios el que nos da la fe, nos da la esperanza. Y también, como hemos visto en los primeros versículos, desde el 13 hasta el 18, Pedro insiste en que la obediencia, la respuesta lógica a la fe y a la esperanza que hemos recibido, es obediencia. Es obediencia. Damos gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por la fe, la esperanza y la obediencia que Él ha provisto para cada uno de nosotros, para sus hijos. Así que en esta mañana podemos concluir que no necesitamos ningún libro de motivación ni nada por el estilo. Lo único que necesitamos es a Cristo, su palabra y también su iglesia. Por eso la dejo aquí, porque nos necesitamos unos a otros.
Y qué bueno, ¿verdad? El recordar cada día de la semana lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y no solamente recordarlo, sino aprovechar a lo largo de la semana en presentar estas buenas noticias. Los planes de Dios son perfectos y sin margen de error. Ideados, determinados para cumplir su propósito y sumarse a su gloria. Y llevan al cristiano a crecer en fe, en esperanza y obediencia. Vamos a dar gracias. Sí, Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Dios mío, por Cristo. Gracias, Dios mío, porque has permitido que podamos acercarnos a ti. Gracias, Padre, porque nos ha llegado el Evangelio. Gracias, Padre, porque somos conscientes de la importancia del Evangelio, que es lo único que puede salvar. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia has permitido que lleguemos a escucharlo, a entenderlo. Señor, te damos gracias porque nos has llevado al arrepentimiento. Nos has hecho darnos cuenta de lo lejos que estábamos de ti, Señor, y queremos darte gracias por ello. Y queremos, Padre, ser de ánimo para otros hermanos. Ser de ánimo porque vemos en ti estas verdades. Eres un Dios previsor, que provee, que da lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia hemos hallado gracia. Te damos gracias por la esperanza que has puesto en nosotros y por la fe. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Señor, ayúdanos a meditar y entender estas verdades que nos hacen crecer en ti. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.